Ya vemos, ¿no? Compra multimillonaria. ¿Qué consecuencias va a tener esta compra? Bueno, lo primero de todo son consecuencias a muchos niveles, sobre todo para los 320 millones de usuarios, que es lo que tiene ahora mismo Twitter, ¿vale? Al final, la red social que plantea Elon Musk es completamente distinta a lo que hay ahora. Quiere una red social mucho más abierta, quiere una red social mucho más libre y quiere una red social mucho más controlada, sobre todo por los planes de cada uno de los gobiernos de donde va a trabajar, ¿no? Entonces, por un lado, lo primero y más importante es intentar eliminar esa influencia que tiene la plataforma con los diferentes bots que se llaman, ¿no? Son como robots automáticos que intentan dirigir la conversación a nivel global. Y eso es lo que quiere cambiar Elon. Quiere que la conversación fuera una conversación mucho más fluida, mucho más sencilla y que realmente la información que se transmite dentro de la red social y la comunicación que se hace dentro de esa red social sea lo que determina los temas o la actualidad del mundo. No que esté dirigido por una serie de robots, que es como está funcionando últimamente la red social, ¿vale? ¿Y el futuro de esta red social cuál va a ser? A ver, existen muchos caminos, muchas vías. Elon nos ha dado unas pequeñas pautas, unas pequeñas guías de por dónde quiere ir. Sobre todo, lo primero, quiere que sea una red social donde los usuarios estén verificados. ¿Qué significa? Que la información esté más controlada y donde los usuarios realmente, cuando publiquen su información o cuando estén escribiendo un tuit o estén escribiendo algo de información, lo que hagan es que sean informaciones verificadas por los usuarios. O sea, ahora mismo mucha gente se oculta detrás de un perfil falso o detrás de una información. O sea, pueden crearse diferentes perfiles o diferentes bots, como decimos, y trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, lo que quiere realmente Elon es que la gente que participe activamente dentro de Twitter y que utilice Twitter como un medio para comunicarse, para informarse, para entretenerse, siempre esté verificado por un usuario real. O sea, al final quiere poner fin a los perfiles falsos, ¿no? Exacto, esa es una de sus intenciones, es uno de sus propósitos y una de las partes más importantes para el proyecto y para la compra, porque piensa que al final es muy fácil bloquear un usuario en un momento dado por un tipo de información o por un insulto o por una imagen que no debería poner, ¿no? O por el linchamiento de un usuario, que muchas veces ocurre en Twitter. Al final, Twitter es la red social que ahora mismo está peor vista a nivel de las redes debido a la cantidad de toxicidad que existe dentro de la plataforma. Entonces, Elon lo que quiere es cambiar esa dinámica, quiere que de la misma manera que es una red social informativa y ayuda a mucha gente a estar dentro del día a día, tener toda esa información y estar conectado con el mundo y con lo que ocurre, sobre todo porque es una red social completamente inmediata, ¿no? Al final, en Twitter es prácticamente la red social más inmediata que hay. Lo que plantea es que todo lo que ocurra dentro de la plataforma se ocurra de una forma libre, pero que a la vez que ocurra de una forma completamente natural. O sea, que sea la información que llegue sea información verificada. Al final, lo que más le gusta o le interesa a Elon Musk en ese caso es que los usuarios estén convencidos de que la gente que está detrás es gente real y que no está hablando con un robot o con un perfil falso, ¿no? Claro, él quiere, pues eso, esa libertad de expresión, pero ¿dónde están los límites de esa libertad de expresión? Claro. Ahí entran los insultos, las faltas de respeto, etcétera. Eso es, ahí es uno de los problemas mayores que hay dentro de Twitter, ¿no? Al final, el linchamiento de la plaza de toda la vida, ¿no? O sea, lo que ocurría un poco en los pueblos antiguamente, ¿no? Cuando se linchaba a alguien, pues es lo que ocurre ahora mismo en redes sociales. Entonces, hay que conseguir evitar eso, porque realmente es muy fácil acusar o insultar ahora mismo en redes sociales y quedar completamente impune, porque al no haber esa verificación de usuarios, al no tener un perfil donde realmente puedas detectar que esta persona es la persona que está detrás de esa información o de esa publicación, no se puede controlar. Entonces es muy difícil, a no ser que haya una denuncia por detrás a la policía o otro tipo de problemáticas, no puedes llegar al final a detectar quién es y cómo es, ¿no? Y la gente habitualmente, cuando tiene un problema de este estilo, no llega a unos límites tan grandes. O sea, a no ser que haya una falta, pues, vejatoria o una falta continuada o lo que es un bullying continuado, ¿no? No cambia, ¿no? Entonces, realmente lo que se busca es que los usuarios que estén dentro de la plataforma participen de forma activa, que intenten, sobre todo, comunicarse y haya una persona de referencia detrás, verificada, ¿de acuerdo? Elon no va a obligar a todo el mundo a verificar las cuentas, pero sí que es cierto que en el momento en que tú te verifiques una cuenta, si te bloquean la cuenta o has cometido un error, tú eres el responsable de la comunicación que tú haces. Al final es un poco lo que ocurre en el día a día. Cuando tú
cometes un error en la vida real, tú eres la persona responsable de ese error. En redes sociales se trabaja o se trata un poco de encontrar ese punto también y ese equilibrio, ¿no? O sea, no puede ser que tengas libertad absoluta para comunicar lo que tú quieras, faltando al respeto a otras personas, cometiendo incluso actos delictivos dentro de la propia red. Entonces, eso es lo que se está intentando un poco evitar, ¿no? El límite es muy complicado de definir. ¿Por qué? Porque ¿dónde empieza tu libertad y dónde termina y empieza la mía, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto intermedio de eso, ¿no? Para eso están realmente los gobiernos, las leyes de cada uno de los países y la idea es que todo vaya y todo confluya en base a las normas y a las leyes de cada uno de los países. En este caso, Twitter está en Estados Unidos, están mirando mucho por cómo se puede mantener y mejorar esa normativa que tiene allí en su día a día, ¿no? Es un poco lo que está buscando y por dónde quiere ir. Entonces, en base a esto, pueden ocurrir muchas cosas, realmente, ¿no? Una de las cosas que necesita es mejorar todo el proceso, la lógica del funcionamiento que tiene interno ahora mismo Twitter. Entonces, una de las características o una de las nuevas funciones que está pretendiendo, de las nuevas acciones que quiere tomar Elon Musk en este caso, es liberar el código de Twitter, el algoritmo, que lo que hace es entender cómo funcionan los mensajes, o sea, cómo funcionan las conversaciones a nivel mundial, qué es lo que se escucha, qué es lo que se entiende dentro de Twitter y cómo se va a liberar eso, ¿no? O sea, quiere utilizar a la población para que no solo comprenda el algoritmo, sino que pueda crear nuevas aportaciones internamente y pueda ayudar a mejorar la plataforma y a facilitar el uso de los usuarios. Tú eres experto en marketing. ¿Qué te parece esta compra? Yo creo que es una compra que es muy interesante a nivel, sobre todo a nivel de las redes, porque hasta ahora existe una plataforma que es Meta, que es la que está gestionando todo lo que es WhatsApp, Instagram, Facebook, que al final es la misma plataforma. Zuckerberg es el dueño de todo lo que es Meta, el metauniverso, ¿no?, que llaman, y la red social. Y sí que era necesario darle una vuelta grande a Twitter. Twitter es verdad que es una plataforma que tiene un 10% de los usuarios que tiene Facebook o Instagram, o sea, no llega a tener ese volumen tan grande de millones de usuarios, y estamos hablando de 320 millones de usuarios, pero en la potencia que tiene a nivel de comunicación, la inmediatez que tiene y el uso de actualidad que se le da a la plataforma es muy potente. Es mucho más potente, por ejemplo, que Facebook en este caso, ¿no? O que Instagram, que es una plataforma mucho más de... no solo es una plataforma mucho más de entretenimiento. Twitter es una plataforma que no solo entretiene, sino que también informa. Entonces, al final creo que una de las cosas que más le interesa a Elon es que la conversación global a nivel mundial, o sea, los temas que se traten a nivel mundial, los gestione la gente y no plataformas o bots que estén un poco intentando derivar qué tipo de información puede ir por un lado o por otro, ¿no? Al final podemos ver cómo llegaron a ganarse unas elecciones de Estados Unidos con Trump detrás, ¿no? Intentando, sobre todo, pues gestionar esa conversación o derivando esa conversación hacia un lado o hacia otro a través de las redes sociales. Y la importancia que tiene en el mundo, imaginaros que llega a gobernar un presidente u otro por la comunicación que hubo dentro de las redes sociales. Entonces creo que al final un poco lo que está buscando Elon es esa libertad y buscar ese modo, ¿no?, de que todo el mundo tenga posibilidades de escribir lo que quiera, pero siempre dentro de unos límites de un marco legal, ¿no? O sea, es lo que tiene que ser. Precisamente, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Que recordemos que está bloqueado, ¿no? Su cuenta está bloqueada. Exacto, eso no puede utilizar Twitter. Exacto, o sea, uno de los motivos que tenía Trump es debido al volumen tan grande, ¿no?, de bots que se utilizaron, se detectaron que estaban dentro de su campaña electoral, ¿no?, a los mensajes que emitía a través de Twitter. Muchas veces él tenía una cuenta verificada, pero la información que estaba ofreciendo era información que no era veraz. Entonces, Twitter al final lo que hizo es, si estás emitiendo mensajes no reales o no válidos, ¿no?, o no verdaderos a un montón de personas que te siguen, en este caso Trump tenía millones de seguidores, lo que ocurre es que Twitter actuó de forma bloqueante directamente con él. ¿Por qué? Porque no quería que se emitieran mensajes falsos. Al final, como red social, Twitter intenta que la información sea lo más veraz posible. Y ahora estamos en un mundo de las fake news que es muy fácil que de repente una noticia que parece que puede ser cierta no lo fue. Hace
4 días lo vimos con el fallecimiento de un agente de fútbol, con Mino Raiola, que lo habían matado por segunda vez cuando él todavía estaba en el hospital, pues luchando por su vida, ¿no? Pero lo habían fallecido, o sea, lo habían dado por fallecido antes incluso de que hubiera ocurrido de verdad, ¿no? Entonces fue Twitter la red social que primero lanzó el mensaje y fue la red social también desde el propio perfil, en este caso de Mino Raiola, diciendo que todavía estaba vivo, o sea, tristemente falleció hace un día y medio, ¿no? Entonces, esto al final lo que hace es que tengas que tener no solo información veraz dentro de tu cuenta, sino que la información que tú transmitas sea válida, ¿de acuerdo? O sea, y que la información, sobre todo cuando tienes un volumen de usuarios tan grande, tenga que estar verificada, sobre todo si son mensajes que no son verdaderos. Entonces, por eso quiere la verificación de usuarios. Yo creo que la idea que tiene Elon en el caso de Trump es reactivarle la cuenta. Aunque Trump dijo que no quería volver a trabajar ni a participar con Twitter porque le habían bloqueado, en este caso Elon no está de acuerdo con el bloqueo permanente de ninguna cuenta. Él apuesta más por un bloqueo temporal, ya que su objetivo es que las cuentas sean verificadas. Si yo tengo una cuenta verificada por un usuario y estoy dando mi DNI o mi pasaporte para verificar esa cuenta, si me bloqueas la cuenta nunca más voy a poder participar en esa red social de forma real, ¿no? Entonces, por eso aboga un poco Elon Musk también en que los bloqueos sean temporales. Pueden ser bloqueos de una semana, de un mes, de un año incluso, pero siempre va a ser de forma temporal. Bueno, seguiremos pendientes a ese futuro de Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine.